tan solo 20 kilómetros de Moscú, mataron a la hija de uno de los aliados del presidente Vladimir Putin, cuando ya eran extraños los ataques contra las personas cercanas al Kremlin. Daira Dugina murió cuando el vehículo en el que iba explotó. Singapur despenalizará las relaciones sexuales entre hombres, pues el primer ministro Lee Hsien Loong anunció que el gobierno derogará una ley de la era colonial. Sin embargo, en el país sigue siendo prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Perú enciende las alertas por el desgaste de Machu Picchu. Las autoridades se han reunido con empresarios y habitantes del sector para convenir una manera de proteger el patrimonio histórico, luego de las protestas, tras la recomendación de la UNESCO de reducir los visitantes diarios. Bienvenidos a las noticias internacionales aquí en France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer estar de nuevo con ustedes. Comenzamos en Rusia. Allí mataron a la hija de uno de los aliados del presidente Vladimir Putin. Daira Dugina murió luego de que el vehículo en el que se transportaba explotó. La agencia estatal de noticias rusa, TASS, señala que el objetivo del ataque pudo haber sido su padre, Alexander Dugin, un nacionalista que ha defendido la unificación de los territorios de habla rusa bajo un solo imperio. Por su parte, las autoridades ucranianas señalan que no tienen nada que ver con el atentado. Samuel Salgado nos amplía. El vehículo en el que viajaba Daria Dugina explotó en la noche del sábado a 40 kilómetros de Moscú. La hija del ideólogo ultranacionalista ruso Alexander Dugin, un cercano aliado de Vladimir Putin, murió en el lugar. Las autoridades rusas ya abrieron una investigación por homicidio. En este momento, los investigadores y especialistas forenses del Comité de Investigación de Rusia, así como expertos en bombas, trabajan en la escena del crimen. Alexander iba a viajar en ese vehículo y a última hora cambió de planes, por lo que la familia considera que él era el blanco del supuesto ataque. Dugin, seguidor del eurasianismo, corriente política que concibe a Rusia como el centro de una civilización, expresó abiertamente su apoyo a reunificar todos los territorios de habla rusa. En el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, el Kremlin responsabiliza a Kiev. Si se confirma el rastro ucraniano, entonces debemos hablar de la política de terrorismo de Estado llevada a cabo por el régimen de Kiev. El gobierno de Volodymyr Zelensky desmintió estar detrás del ataque y, por el contrario, advirtió que teme una ofensiva por parte del ejército ruso el 24 de agosto, cuando además de cumplirse 6 meses desde la invasión, se conmemora el Día de la Bandera Ucraniana. Alexander Dugin está sancionado desde 2015 por Estados Unidos por amenazar la paz, seguridad y soberanía territorial de Ucrania tras la anexión de la península de Crimea. Mientras que su hija, periodista y politóloga de 29 años, estaba sancionada por tener un medio de desinformación. Líderes de Occidente hicieron un llamado para que no haya operaciones militares cerca de la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Downing Street, la oficina del primer ministro británico Boris Johnson, explicó que hoy el premier tuvo una llamada telefónica con sus homólogos de Francia, Alemania y Estados Unidos. En ella, Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Joe Biden recalcaron la importancia de proteger las instalaciones nucleares y se mostraron a favor de que el organismo atómico de la ONU visite la central para evaluar su estado. También reiteraron que seguirán apoyando a Ucrania. Y mientras tanto, en Reino Unido continúan las huelgas en el sector del transporte. Hoy, los trabajadores portuarios se unieron al paro que ya habían comenzado los empleados ferroviarios desde esta semana. Exigen un aumento salarial acorde con la inflación rampante, mientras los viajes se paralizan en plena temporada de vacaciones. Felixstowe suele ser el mayor puerto de mercancías del Reino Unido. Ahora está detenido. Cerca de 2.000 trabajadores portuarios iniciaron este domingo una huelga de 8 días que podría paralizar el tráfico de mercancías en el país. La acción se produce después de 2 días de huelga de los trabajadores ferroviarios para reclamar mejores salarios. Tienen que encontrar otro camino porque perturban a todo el país inmensamente.
Me alegro de que la gente tenga la oportunidad de exponer su punto de vista, pero claro, los que sufrimos somos nosotros, no los que van a trabajar en sus limusinas y taxis negros. El viernes fueron los trabajadores del metro de Londres quienes entraron en huelga. Reclaman, entre otras cosas, una subida salarial ante la galopante inflación en el Reino Unido. La subida de los precios superó el 10% en julio, un récord en 40 años. Por primera vez desde la década de 1950 es probable que los británicos se enfrenten a restricciones alimentarias, cortes de electricidad y escasez de calefacción. Por el momento, las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos siguen en un punto muerto y la protesta podría seguir creciendo. Seguiremos hasta conseguir un acuerdo que apoye a nuestros miembros. Estamos en esta disputa porque no tenemos otra opción. Estamos siendo atacados por las empresas y por el gobierno. Un conflicto social que tendrá que resolver el próximo primer ministro. En la carrera, la conservadora Liz Truss y Rishi Sunak. Truss, la favorita, es conocida por su liberalismo económico y se ha comprometido a presentar una legislación para restringir aún más el derecho de huelga. Este domingo se cumplen 500 días desde que el periodista francés Olivier Dubois fue secuestrado por yihadistas mientras informaba desde Mali. Muchos siguen instando al gobierno francés a que haga más para garantizar su liberación. París sostiene que está plenamente comprometido en conseguir la liberación de Dubois, a pesar de que todas las tropas francesas ya salieron del país africano desde el pasado lunes. Hace 1 año y medio, el periodista francés Olivier Dubois fue secuestrado en Mali por el JNIM, un grupo extremista vinculado a Al-Qaeda. El periodista freelance, secuestrado el 8 de abril de 2021, había estado informando para varios medios de comunicación en Mali y Francia. Sus familiares no han tenido noticias de él, pero Dubois ha sido visto en videos de propaganda difundidos por sus captores. Su familia pide a los franceses que envíen una petición al Elíseo exigiendo la liberación de Dubois. Mi hermano muere un poco más día a día en el desierto. Olivier permanece en nuestra mente a diario, cada hora, cada minuto y segundo. Personalidades públicas e incluso antiguos rehenes se han pronunciado pidiendo la liberación de Olivier. El gobierno francés dice estar plenamente comprometido con la liberación del periodista, incluso después de que su fuerza Barkhane se retirara de Mali el 15 de agosto. La discreción es un elemento esencial para cualquier acción que el Estado lleve a cabo en zonas que son peligrosas y delicadas. Sabemos que hay negociaciones en curso y esperamos que estas conversaciones discretas desemboquen en la libertad de Olivier. El sábado, Olivier Dubois celebró su cumpleaños número 48 en cautiverio. El nuevo reporte del Ministerio de Salud de Somalia confirmó que 21 personas murieron tras el asedio de militantes vinculados a Al-Qaeda en un hotel de la capital, Mogadiscio. Además, 117 personas resultaron heridas. Decenas de civiles fueron tomados como rehenes en el Hotel Hayat durante 30 horas contadas desde el viernes, cuando los atacantes de Al-Shabaab se tomaron el edificio. Las autoridades terminaron el asedio, aunque aclaran que la cifra de muertos puede subir. Y Singapur despenalizará el sexo entre hombres, según lo anunció hoy el primer ministro Lee Hsien Loong. Aunque reconoció que la sociedad acepta cada vez más a los homosexuales, enfatizó que el gobierno no tiene la intención de cambiar el único concepto de matrimonio que se permite legalmente, que es el de un hombre y una mujer. Hasta ahora, las relaciones sexuales masculinas eran prohibidas por un código penal de la era de la colonia. Un día histórico para la comunidad LGBTIQ+ en Singapur. 15 años después del último debate sobre la posible derogación de la ley que penaliza las relaciones sexuales entre hombres, el primer ministro Lee Hsien Loong cumplió con sus promesas, esta vez en su discurso político anual. El gobierno derogará la sección 37.7a y despenalizará el sexo entre hombres. Creo que esto es lo correcto, algo que la mayoría de los singapurenses aceptará ahora. La ley, herencia del dominio colonial británico, prevé una pena máxima de 2 años de prisión a hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres. En la práctica no se aplica, pero para sus partidarios el texto priva a los miembros de la comunidad gay de sus derechos en esta ciudad-estado conservadora.
Varios intentos de anular la ley habían fracasado durante los últimos años, en contraste con la situación de los derechos de los homosexuales en Asia. En Taiwán, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 2019 y en India, el sexo entre hombres está despenalizado desde 2018. Por lo tanto, el anuncio fue bien recibido por varias asociaciones. La despenalización no solo mejorará la vida de las personas LGBTIQ+ y sus familias, sino que traerá otros beneficios claros para los negocios, el comercio y la reputación internacional de Singapur, lo que hace que este anuncio sea bienvenido en muchos frentes. Pero el primer ministro de Singapur también anunció que protegerá la concepción del matrimonio entre un hombre y una mujer definida por la ley. El gobierno enmendará pronto la Constitución para que el matrimonio civil siga estando dedicado únicamente a la unión de dos personas de diferentes sexos. El Papa Francisco finalmente se pronunció sobre la situación de los representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, donde en los últimos meses se han avivado las detenciones a sacerdotes y obispos. Unas declaraciones que llegaron después de que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fuera arrestado el viernes. El reporte es de Manuela Cano. El Vaticano rompe el silencio. 2 días después de que Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, un municipio en el centro de Nicaragua y crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, fuera detenido, el Papa Francisco finalmente se pronunció. Seguo da vicino con preocupazione y dolore. Sigo de cerca, con preocupación y dolor, la situación que tiene lugar en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quiero expresar mi convicción y mi deseo de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. La declaración llega tras las críticas a las máximas autoridades de la Iglesia Católica de permanecer ajenas a la situación en el país centroamericano, en donde la persecución a sus representantes por parte del gobierno de Daniel Ortega es recurrente. Álvarez fue detenido por supuestas acciones desestabilizadoras y provocadoras, junto a 5 sacerdotes. Una ola de arrestos que encendió las alarmas a nivel internacional. La Organización de Estados Americanos, el Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe y la ONU condenaron los hechos. Las voces de rechazo se escucharon desde Costa Rica, donde reside una amplia comunidad de nicaragüenses en el exilio. Nosotros estamos repudiando este secuestro, este asedio, esta persecución a la Iglesia Católica por parte de la dictadura de Ortega Murillo. Ortega ha catalogado a los obispos de terroristas por su mediación en un diálogo nacional que pretendía buscar una solución a la crisis que atraviesa el país desde 2018, año en el que explotó el descontento social en las calles. El mandatario asegura que se trató de un complot entre la oposición y Estados Unidos para destituirlo, bajo la complicidad de los sacerdotes. En Perú, el Ministerio de Cultura advirtió que Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, está en peligro de desgaste. Y no solo por el tiempo, sino también porque muchos visitantes tocan o se apoyan en las paredes incas. Incluso la UNESCO recomendó reducir la cantidad de visitantes, una idea que ha despertado las protestas de los locales. Una de las 7 maravillas del mundo está en alerta. La ministra de Cultura de Perú, Betsy Chávez, advirtió que el desgaste de Machu Picchu debería preocupar no solo a los peruanos, sino a toda la humanidad. En efecto, hizo un llamado a la conciencia. Lo que queremos pedirles, más bien a toda la ciudadanía, a todos nuestros hermanos turistas, nacionales y extranjeros, es que protejamos el patrimonio cultural. Esta semana se han producido protestas en Aguascalientes, ciudad desde la cual se accede a la Ciudadela Inca, así como debates sobre el aforo del lugar, puesto que la UNESCO recomienda una cifra de visitantes diarios que no es compartida por trabajadores de la zona. En la región en la que se encuentra el complejo arqueológico, existe un aforo autorizado de 4.044 personas. Sin embargo, en julio pasado, la unidad de gestión aprobó el incremento de la cabida en Machu Picchu en 1.000 espacios. Esto para permitir la reactivación de sus actividades, duramente golpeadas desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Pero el aumento en la demanda amenaza su preservación y pone en evidencia la necesidad de un turismo sostenible. Y tenemos que trabajar el tema de manera transversal. Por un lado, la protección del patrimonio, porque sin patrimonio no hay turismo. Pero es importante también inyectar estas palabras de turismo responsable.
El lunes 15 de agosto, la ministra se reunió con el gobernador regional de Cusco, el alcalde de Machu Picchu y con representantes de los gremios que se encargan del sector turístico en esta región para impulsar nuevos acuerdos en pro de salvaguardar el patrimonio peruano. Y a propósito de Perú, 51 parejas se casaron a orillas del lago Titicaca. Los novios realizaron rituales ancestrales y ofrendas a la tierra para pedir una vida buena, feliz y próspera. Les deseamos todo lo mejor. Hasta aquí las noticias. Sigan en France 24.